Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que han llegado hasta acá. Como se darán cuenta, el tema 2 es bastante interesante, bastante pesado, complejo, como ya habrán leído en los textos anteriores. Sin embargo, es uno de los momentos más creativos en la historia de América Latina. Y es tratar ya no solo de entender cuál es nuestra propia especificidad, sino plantear una propuesta completamente original a toda la teoría social mundial. Ese es un gran aporte, como podrán darse cuenta, bastante creativo, ¿no? Pero además también responde a la búsqueda de salidas, de rutas para, para aminorar la desigualdad, la pobreza y conseguir la industrialización o como mejor se le llamó, el desarrollo. Esto viene anclado desde una lógica de división entre lo moderno y lo premoderno o atrasado, ¿no? Ustedes saben que África, Asia y América Latina pues siempre fue visto a partir del atraso, ¿no? Es decir, atraso respecto a lo moderno que sería Europa en un principio y Estados Unidos posteriormente. Eh, Esta idea de querer copiar lo que sucede en Europa porque es refinado, porque es bonito, si bien está impreso en términos culturales, también está en términos económicos y políticos. Ustedes lean pues a los científicos, ¿no? El porfiriato, a Gabino Barreda y el positivismo es tratar de buscar la manera de parecerse a Europa en tiempos todavía más atrás de la intervención francesa, pues la clase mexicana política estaba tratando de copiar el modelo europeo y desde luego esto no es para nada específico de México, esto se repite con los grupos castellanos y sevillanos en Chile, en la misma Argentina, con un criollismo intentando copiar las fiestas, el piano, el canto de la música clásica, de Bach, de Vivaldi, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero esto además tiene un trasfondo teórico también. Autores como Lipset, Eisenstadt, eh, eh, plantearon que no solo existía un punto, o el mismo Huntington, no solo había un punto de modernidad, sino que también podía haber un proceso por el cual se podía alcanzar la modernidad, y a eso se le llamó modernización. En América Latina uno de los principales exponentes fue el alemán argentino Gino Germani. Y bueno, hay bastantes personajes, ¿no? Que aún ahora siguen diciendo eso, ¿no? Eh, o al menos está impreso en el inconsciente cultural latinoamericano de la sociedad y de sus intelectuales, ¿no? A mí me pasó que me ha tocado ver a una profesora investigadora con la que yo trabajaba, pues solo leía textos en inglés, ¿no? Sobre América Latina. Es chistoso que para comprender América Latina se fuera a Estados Unidos, a Europa, para leer sobre nosotros mismos, ¿no? En fin, esta idea del atraso y la modernidad está muy presente todavía. Ahora imagínenselo anteriormente. Bueno, Gino Germani lo que plantea es que había que modernizar a las sociedades latinoamericanas en términos políticos, ideológicos y también económicos, urbanos. Y entonces se dedicaron a crear una serie de recetas que se fueron promoviendo entre los distintos gobiernos de ese entonces para alcanzar la modernidad, ¿no?
Eso tuvo una contraparte en los intelectuales de primera mitad del siglo XX que se aglutinaron alrededor de la CEPAL. Es a lo que se le ha llamado como el pensamiento cepalino, ¿no? Pero eso cambia de matiz y ya no se piensa solo en términos de modernidad versus atraso, sino se empieza ya a ver en términos de desarrollo y subdesarrollo. Es decir, hay países desarrollados y hay países subdesarrollados. Y entonces estos autores, ¿no? Entre los que sobresalen Celso Furtado, Raúl Prebrich, entre otros, bastantes, es tratar de pensar entonces qué es lo que nos hace diferentes y cómo podemos llegar a un punto de desarrollo siendo países subdesarrollados. Y se dan cuenta, pues llegan a conclusiones bastante interesantes, se dan cuenta de que esto es una situación estructural, no es solo una cuestión meramente voluntaria, ¿no? Sino que está enraizado en las formas mismas en las que se constituyó América Latina. Eh, y se plantean como mecanismo para llegar al desarrollo la industrialización. La industria como una forma de generar desarrollo que ya no solo sea crecimiento económico. ¿Y a qué nos referimos? ¿O a qué más bien nos referimos en cuando, desde la perspectiva de estos autores, es que el desarrollo ya no es solo crecimiento económico, sino ese crecimiento económico también tiene que traducirse en bienestar social, menor pobreza, menor desigualdad, mayor urbanización, mejoramiento de servicios de salud, etcétera, ¿no? El tema es que, bueno, empiezan a buscar estos mecanismos para lograr el desarrollo y entonces promueven el proceso industrializador, lo cual embona bastante bien en un momento de posguerra. Acuérdense que para ya la mitad de, del siglo XX pues había terminado el gran periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, durante ese lapso de Primera y Segunda Guerra Mundial lo que vemos en Europa es que los países industrializados empiezan a requerir mucha manufactura, es decir, mucha materia prima, maíz, verduras, frutas, soya, trigo, sorgo, porque los campos europeos pues no están siendo productivos, entonces empiezan a aumentar el consumo, que ya era bastante, pero se incrementa pues exponencialmente. Y ya no solo es en términos de materia prima, sino también términos de pequeña manufactura o baja manufactura, ya enlatados, de atún, sardina. Y esta venta de materia prima, pues permite un boom eh, de dinero, ¿no? Que entra a América Latina y que es invertido en industria basados esos gobiernos en la lógica cepalina, ¿no? En hacerle caso a que había la necesidad de desarrollarse por medio de la industria. Y bueno, eso tuvo repercusiones políticas en lo que conoceremos como los gobiernos nacional populares. Algunos le llaman populistas clásicos, yo le llamo nacional populares, que sería bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas y Juscelino Kubitschek en Brasil, y bueno, otras experiencias que intentan ir para allá, ¿no? Aunque no lo consiguen, como en el caso de Perú, allá de la Torre, en el caso colombiano con Gaitán, etc. Eh,
Y bueno, ustedes saben que, ese periodo es de gran auge industrializador. En México incluso se llegan a construir vacunas, refrigeradores, triciclos, lo mismo sucede en Argentina, y sin embargo llega a un límite. Eso se evaluará más adelante, ¿no? Pero a partir de esto empiezan a haber problemas, que nos, problemas nuevos. Y entonces surge un teórico que es André Gunder Frank y plantea que entonces el desarrollo no es suficiente, porque al preguntarse cómo llegaron a ser países desarrollados, Europa y Estados Unidos, se da cuenta de que solo hay una forma de generar desarrollo y es a través del subdesarrollo de otros. Explico. Para que un país pueda ser desarrollado, solo puede lograrlo a través de subdesarrollar a otros, de explotar, de impulsar la manufactura para que esa manufactura le sirva a la industria propia. Pero esa industria, o sea, a mi Europa, a mi Estados Unidos, ¿por qué me serviría comprarle industria atrasada a los países latinoamericanos si yo tengo una revolución industrial propia, mucho mayor, con avances tecnológicos enormes? Entonces, ¿por qué fomentaría el impulso de la revolución tecnológica en países subdesarrollados? Y entonces solo puede avanzarse a partir de explotar a otros países. Es decir, se da cuenta de que esta idea, que me imagino que ya habrán visto en sus clases de economía anteriores, de que no, no de que la explotación en términos económicos no solo es en términos de individuales, de una clase capitalista que explota a una clase trabajadora, sino que también eso se reproduce en el contexto internacional. Países capitalistas desarrollados se desarrollaron gracias a explotar a países subdesarrollados. Y entonces bajo esa lógica cobra importancia lo que escribió Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Es decir, el oro latinoamericano, peruano, ¿no? en las minas del Potosí, y la plata mexicana en las minas de Zacatecas, lo que hicieron fue más bien dinamizar la economía europea y permitirle que gracias a la extracción de oro y de plata, y de poner a circular esos minerales en el mercado europeo, entonces pudiera dinamizarse la economía europea. Y eso sentar el precedente de la revolución industrial, que básicamente no es solamente a partir de América Latina, también de África y de Asia, pero que fundamentalmente se da en el momento de la conquista, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que el desarrollo de la modernidad europea y del capitalismo europeo, como se conoce en estos momentos, se logró gracias a la extracción de los minerales latinoamericanos y fundamentalmente a partir de la conquista. Es decir, la colonización de América Latina permitió el desarrollo industrial capitalista moderno de Europa. Este hallazgo cambió todos los cimientos de la teoría social latinoamericana, si se dan cuenta. Y entonces la misma escuela cepalina empezó a desarrollar trabajos en ese sentido, pero
adquiere también otras dimensiones después de la Revolución Cubana, que permite que los autores marxistas, acuérdense que además en paralelo están viviendo procesos revolucionarios en América Latina, estamos hablando de Cuba, pero estamos hablando también de la experiencia chilena, ¿no? Más adelante, hasta el 70, pero es, viene como parte de una oleada revolucionaria y de mucha efervescencia de los movimientos obreros y campesinos latinoamericanos, ¿no? Todavía permeaba la revolución agraria mexicana. En fin, estos teóricos de corte marxista llegan entonces a otras conclusiones. Entonces, si la teoría del desarrollo planteaba un punto, después la idea del desarrollo del subdesarrollo planteó otro, la teoría de la dependencia llega a marcar otros límites y otras reglas, como lo podemos apreciar en el texto, me parece uno de los textos más importantes de esta corriente, que es el de la dialéctica de la dependencia de Rui Mauro Marini, un brasileño que había comunista, que había sido parte de un grupo estudiantil bastante combativo en Brasil, que después se va a vivir la experiencia chilena de la Unidad Popular y que vuelve a salir exiliado, es decir, vive una doble expulsión de Brasil primero y de Chile después, y que finalmente viene a radicar aquí en México junto con otros autores como Agustín Cueva, René Zabaleta, Sergio Bagú, Bolívar Echeverría, ¿no? Y que, bueno, ya saben ustedes que México se convierte en un núcleo de pensamiento marxista crítico muy importante. La teoría de la dependencia dice no solo es una relación entre países desarrollados y países subdesarrollados, sino que es una relación de dependencia económica estructural entre centros y periferias. Esta noción de centros y periferias ya venía desde la teoría del desarrollo, pero se afianza con la teoría de la dependencia. Y bueno, hace toda una crítica a la teoría del desarrollo cepalino y dice, lo que pasa es que esta relación tiene otro cariz, ¿no? Y entonces ustedes pueden apreciar la complejidad de la propuesta dependentista en este texto. No les propuse todo el texto completo, pero vale la pena de que lo lean porque les dejé hasta previo a la idea de industrialización y todavía hacen una propuesta propia sobre cómo leer el periodo industrializador en América Latina. Básicamente lo que dice Marini es que está de acuerdo con Gunde Frank en que el desarrollo solo se da a partir del subdesarrollo, pero él lo caracteriza en otros términos, es decir, uno de los elementos clave es el problema de la superexplotación del trabajo y otro es el tema de las relaciones desiguales entre el proceso de acumulación europeo y el proceso de acumulación latinoamericano a través del comercio, básicamente, ¿no? Y a partir de la división internacional del trabajo. Recuerden que la teoría de la dependencia es marxista. Entonces están pensando en cómo se lleva a cabo la relación de extracción de plusvalor, es decir,
ya no solo es en términos de explotación individual, como lo mencionaba ahora, sino en términos internacionales. Y efectivamente, plantean que la conquista y la colonización permiten la dinamización del mercado capitalista internacional, es decir, la modernidad se logra gracias a la conquista, no solo gracias a las revoluciones burguesas y el desarrollo de las burguesías, sino a través de la apropiación del excedente latinoamericano, que esto es crucial, como lo mencionaba, sino que además tiene que ver también con una relación complicada entre capitalismos desiguales. Es decir, y esto cambia muchas cosas. El capitalismo no es uno solo en el mundo. El capitalismo tiene sus diversos matices. Hay capitalismos centrales y hay capitalismos periféricos, que no solo están basados en términos de desarrollo y de subdesarrollo, sino en términos de los métodos de acumulación de plusvalor, de ganancia, de relaciones de explotación capitalistas y también de la valorización del mismo capital. Hay debates muy interesantes en términos del capital variable, el capital constante, como esto, bueno, que si se dan cuenta es bastante complejo, pero como América Latina no tiene una revolución industrial propia, es decir, la ganancia no se da por la vía de agilizar los procesos tecnológicos, como sí se da en Europa, que ahí sí se vive toda una revolución industrial muy intensa. Lo que pasa en América Latina es más bien la apropiación de la maquinaria ya desarrollada en los centros capitalistas. Y por tanto, la mayor obtención de ganancia o de plusvalor no se da por medio de las mejoras tecnológicas, sino por medio de, por un lado, la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, pero no solo eso, sino también a través de la extensión de la jornada laboral. A la suma de estos dos elementos, Marini le llama la superexplotación del trabajo. Y esto es muy, muy importante, porque él se da cuenta que si bien los trabajadores en Europa y Estados Unidos tienen una media de ganancia y de generación de plusvalor para los capitalistas, en América Latina esa media es completamente distinta. Y esto es bien importante, porque ¿a qué nos referimos? Pues que en Europa bueno, actualmente ganan en euros, y las monedas europeas siempre estuvieron por encima de las monedas latinoamericanas. Y la valorización de la moneda estadounidense también. Los salarios de los trabajadores europeos y estadounidenses siempre fueron bastante mayores a los salarios latinoamericanos, lo cual quiere decir que su capacidad de consumo era muy distinta, pero bueno, ahorita hablaremos más concretamente de esto. Y para poder obtener importantes tasas de ganancia, el capitalismo latinoamericano no desarrolla la tecnología, sino que explota más a sus trabajadores a través de la intensividad del trabajo, porque les obliga a hacer trabajos que no podrían hacer o no estarían en disposición de hacer los trabajadores europeos porque su maquinaria es mucho mayor y además más desarrollada.
pero también a través de extender las jornadas de trabajo, que no son respetadas en América Latina de manera histórica. Es decir, si en Europa las jornadas sí lograron mantenerse en 8 horas, en América Latina ha sido un periodo muy breve en donde eso se logró y fueron básicamente durante este periodo de desarrollo este, que dejó el boom manufacturero posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las jornadas en América Latina siempre han sido mayores. Y bueno, ahora ustedes lo pueden ver con toda notoriedad. El neoliberalismo, de hecho, intensificó todavía más eso. Ahora nadie gana, digo, nadie trabaja 8 horas, todo el mundo trabaja 11, 12, 13, 14 horas, ¿no? Eso le permite dar mayor ganancia a las clases dominantes. Acuérdense que bajo la lógica marxista, el plusvalor o la ganancia se obtiene debido al trabajo de los trabajadores, de las y de los obreros. Eh, eh, y entonces la intensividad y la extensividad de la jornada laboral hace que entonces se pueda ir paliando eh, la, la tasa de ganancia desigual entre uno y otro país. Pero eso no es todo. La superexplotación es un elemento que permite entender la desigualdad de situaciones económicas entre centros y periferias, pero el otro elemento es el intercambio desigual, ¿no? Esto es bien importante porque el, en términos de, del valor generado, pues entonces si se dan cuenta que se tiene que explotar más a los trabajadores es porque tiene de trasfondo que la tasa de ganancia no es igual. Además de que se valoriza eso en Europa. En los productos producidos en Latinoamérica tienen un precio y tienen una tasa de ganancia, pero al llegar a Europa, pues eso se multiplica. Y sin embargo, eso no va ni a los bolsillos de los burgueses latinoamericanos que fungen más bien como mediadores y como capitalistas productores internos, sino básicamente quedan en los bolsillos de los capitalistas europeos y estadounidenses. Y mucho menos eso se refleja en el bolsillo de los obreros y de las obreras latinoamericanos, ¿no? Eh, Esto es bien importante porque la relación de dependencia se da en términos estructurales y constantes y se vuelve un ciclo, eh, un círculo vicioso. Eh, y esto significa que entonces los países latinoamericanos, por más que busquen industrializarse, nunca van a poder llegar a ser desarrollados. Por un lado, porque, por lo que ya planteaba André Wunderfrank, porque pues imaginemos que México quiera ser un país desarrollado, pongámoslo en esos términos. Ahora mucha gente piensa que se puede desarrollar y ser potencia, ¿no? Mucha gente tiene ese deseo en América Latina. Imaginemos que México tiene una revolución industrial propia y demás. Pues lo que plantean tanto la teoría de la dependencia como la propuesta de André Gunderfrank es que México tendría que explotar a Guatemala, Salvador, Belice, Honduras y hasta Panamá e incluso llegar a Colombia y Venezuela para poder llegar a un plano de ser un país plenamente desarrollado. Entonces hay una relación de dependencia
para que exista desarrollo o países capitalistas desarrollados, tiene que haber países capitalistas subdesarrollados. Hay una relación de dependencia entre el capitalismo central y el capitalismo periférico, que está mediado por la explotación entre unos países y otros. Solo puede haber desarrollo capitalista explotando a otros países. Por eso Marini le llama a eso dialéctica de la dependencia. Es de ida y de vuelta. Al mismo tiempo los mercados, y ahí voy al otro elemento, los mercados europeos y estadounidenses dependen también, aunque no en términos, eh, digamos, no es lo mismo, básicamente, pero dependen de la materia prima de los países periféricos. Dependen, y sobre todo en términos de la Segunda Guerra Mundial y el proceso industrializador, para poder industrializarse, los países capitalistas centrales necesitan la materia prima de los países periféricos. Para que sus obreros se puedan, y su propia tecnología, puedan enfocarse en la producción de elementos o de productos más avanzados. Para no tener que estar pensando exclusivamente eso. No es que dejen de producir mercancías agrícolas y de baja manufactura, pero se liberan básicamente de eso, ¿no? Y los países periféricos son dependientes porque, aquí voy al otro elemento, dependen del consumo de los países centrales. Y este es el otro elemento. Marini lo que dice es que el consumo latinoamericano puede ser importante en términos de conjunto, si conjuntamos todos los países. Sin embargo, el consumo siempre va a ser mucho menor a lo que puedan consumir los obreros y las masas obreras europeas y estadounidenses, que su poder adquisitivo es mucho mayor. Entonces, básicamente, los productos que se hacen en América Latina tienen como objetivo llegar a los países centrales, porque ahí sí se venden a un precio mayor. Y el mercado de consumo interno, si bien es importante, no logra alcanzar los niveles de consumo europeo y estadounidense. El consumo latinoamericano siempre va a estar en términos menores de lo que se da en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado mundial y sobre todo los países centrales se vuelven la única salida para la producción latinoamericana. Y eso, desde el punto de vista de Marini, explica muchas de las crisis que se dan. Y bueno, a mí me ha funcionado también para explicar muchos casos. Parte de la crisis de los gobiernos progresistas en Sudamérica se dio durante 2008, la crisis económica mundial, en donde los países centrales ya no consumieron la misma cantidad de materias primas y mercancías de baja manufactura, y eso fue mermando la venta de materia prima y fue metiendo a los gobiernos progresistas en un conflicto porque ya no podían vender en los mismos términos, en los mismos niveles. Es decir, la dependencia latinoamericana está basada en la necesidad de exportar su producción a los países centrales porque su consumo no es suficiente. Bueno, hasta aquí podemos llegar a una conclusión parcial. Si se dan cuenta,
Los debates del siglo XX fueron bastante intensos y bastante originales, como lo decía en un principio. Lo que estamos viendo son teóricos ya pensando su propia especificidad, pero también su relación con el mundo. Y esto a lo mejor nos concentramos más en términos económicos, pero tiene repercusiones mayores en todos los sentidos. Eh, Culturalmente, cómo nos concebimos los latinoamericanos a partir de esta frustración. Vivimos bajo la aspiración de querer ser modernos y desarrollados y refinados como los europeos y los estadounidenses, porque nunca lo vamos a lograr a cabalidad, no bajo esta lógica de dependencia. Eh, y también está marcando una búsqueda por moverse. Esto no lo mencioné, pero la respuesta básica de los y las integrantes de la teoría de la dependencia es: no vamos a lograr el desarrollo capitalista porque esta es una cuestión, la dependencia es una cuestión estructural, entonces la salida tiene que ser la salida revolucionaria. Y diría yo, agregaría, no basta con anhelar ser países desarrollados. ¿Por qué querer ser países desarrollados en términos capitalistas? Que es un problema importante de discusión entre estas tres grandes corrientes, la de la modernización, el desarrollo y la dependencia. ¿Por qué querer ser países capitalistas desarrollados cuando estructuralmente no lo podemos ser? Porque para ser capitalistas desarrollados tendríamos que, o centrales, tendríamos que dejar este, en una ola de explotación mayor. ¿Por qué no ser otra cosa? Y eso es básicamente lo que pensaban los dependentistas. El socialismo, porque eran marxistas, eh, y el camino revolucionario tendría que llevarnos a otro punto. Eso no resuelve, sin embargo, entonces cómo se toca el problema de la pobreza y la desigualdad. Porque siguen estando inmersos en las relaciones de dependencia capitalista. Y el caso más emblemático, desde luego, es el cubano. Es decir, no puede haber, o se complica en términos de las relaciones políticas económicas cuando es una isla que vive el aislamiento provocado por un país central. Y ese es un claro ejemplo de que no se permitiría otra cosa. Los países centrales, específicamente el estadounidense, no permitirían la ruptura de las relaciones de dependencia, porque, y el caso cubano tiene que ver con eso. La represión que se hace a Cuba a través del bloqueo es porque otros países podían seguir aquel ejemplo y entonces ya no depender en términos capitalistas de la lógica hegemónica del mercado mundial bajo la dominación de Estados Unidos y Europa. Pero bueno, es parte de los problemas que quedaron allí pendientes por resolver. La teoría de la dependencia, la teoría del desarrollo, sí marcan un antes y un después en el desarrollo de corrientes de pensamiento social, político y económico en América Latina. Dan muestra de un momento de madurez en donde los propios sociólogos, economistas, ahí no podríamos incluir a los politólogos, aunque en términos políticos sí, los sociólogos sí estaban planteando una línea propia de pensamiento, que es cuál es nuestro papel como región, pero también como intelectuales, qué estamos aportando de original a la teoría social mundial.
Veremos más adelante que esto se ve interrumpido por los golpes de Estado y la estrategia de contrainsurgencia militar auspiciada por Estados Unidos con la Operación Cóndor. Eh, Recordemos que Estados Unidos financió los golpes de Estado, empezando por el de Augusto Pinochet bajo el cobijo de Henry Kissinger en Chile, pero también en Brasil, también en Uruguay, también en Argentina, Colombia, Bolivia y demás. Pero bueno, eso interrumpe un momento de gran producción teórica e intelectual latinoamericana y que bueno, no es que no es que se terminara la discusión, es que se interrumpió por la vía militar. Pero bueno, ya abordaremos más adelante esa problemática. Espero con esto haber ayudado a disipar ciertas dudas pues de textos bastante complejos, de temas bastante difíciles. Pero bueno, si tienen más dudas, por favor coméntenlas y por favor participen en estas preguntas que estamos enmarcando en este foro de discusión. Muchas gracias, nos vemos más adelante.